Como bien indicábamos en el vídeo anterior, los números racionales son aquellos que se pueden expresar como una fracción de números enteros. Entonces, en esta primera parte del tema, vamos a introducir nociones relativas a fracciones. Empezaremos con lo que son fracciones equivalentes y nos llevará a la ordenación de fracciones. Bien, dos fracciones son equivalentes si representan el mismo número racional. Es decir, 2 tercios y 4 sextos son fracciones equivalentes porque al dividir 2 entre 3 y 4 entre 6 nos queda la misma expresión decimal asociada, que sería 0,6 periódico. Una vez que nosotros tenemos la noción de fracción equivalente, lo que nos interesa es cómo determinar si dos fracciones son equivalentes. Hay diversas maneras de determinarlo. La primera que se presenta en los apuntes es que si al dividir el numerador entre el denominador, en ambas fracciones nos da como resultado el mismo número o expresión decimal, lo que veíamos antes. Si dividimos 2 entre 3 nos queda 0,6 periódico y si dividimos 4 entre 6 nos queda 0,6 periódico. Segundo método. Si queremos comparar dos fracciones y ver si son equivalentes, se puede multiplicar en cruz. Si al multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda nos queda el mismo resultado que el denominador de la primera por el numerador de la segunda, podremos indicar que son fracciones equivalentes. Aquí en el ejemplo lo tenemos literal, ¿no? Tenemos la fracción que sería a entre b y queremos comprobar si es equivalente a c entre d. Pues entonces multiplicaríamos a por d, veríamos cuál es su resultado, después multiplicaríamos b por c, veríamos cuál es su resultado y si tienen el mismo resultado ambas multiplicaciones, podemos decir que ambas fracciones son equivalentes. Como tercera forma es que al simplificar ambas fracciones nos queda la misma fracción irreducible. Recordamos qué es lo que significaba que tienen la misma fracción irreducible. La fracción irreducible es aquella fracción que, como su propio nombre indica, no se puede reducir más. Y para que no se pueda reducir más, significa que el numerador y el denominador tienen como únicos divisores en común el 1 y el menos 1. Es decir, que el máximo común divisor de numerador y denominador es más menos 1. No hay ningún divisor diferente de la unidad que pueda dividir arriba y abajo. Entonces, cuando esos dos números cumplen esa condición, se indican también o se llaman también primos entre sí. Es decir, que si dos fracciones tienen la misma fracción irreducible asociada, también son fracciones equivalentes. Una vez que ya tenemos la noción de fracciones equivalentes, el siguiente paso sería cómo conseguir fracciones equivalentes a una dada. Pues nada, es sencillo. Para conseguir una fracción equivalente a una que ya nos viene dada, lo único que tenemos que hacer es multiplicar o dividir, y esto de dividir solo si es posible, el numerador y el denominador por la misma cantidad o por el mismo número. Por ejemplo, 4 sextos. El 4 y el 6 tienen como divisor común el 2. Si yo divido 4 entre 2 y 6 entre 2, obtengo 2 tercios, que es una fracción equivalente a 4 sextos. Si tengo 4 sextos y en lugar de dividir multiplico, que eso siempre es posible, pues multiplicando por el mismo número, arriba y abajo nos queda otra fracción equivalente, que sería 12 partido de 18. Para poder ordenar vamos a necesitar fracciones equivalentes a las dadas, pero con común denominador. El común denominador también lo utilizaremos en sumas y restas de fracciones. Por tanto, el cálculo de fracciones con común denominador es un punto que nosotros utilizaremos en varias ocasiones. Bien, ¿cómo calculamos fracciones con común denominador? Pues nada, el primer paso sería calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, de todos los denominadores de las fracciones que nos proporcionan. Bien, ese mínimo común múltiplo lo que se hace es que se va dividiendo por cada uno de los denominadores de las fracciones y el resultado que se obtiene se multiplica por el numerador correspondiente. De manera que vamos a obtener todas las fracciones equivalentes, pero con el mismo denominador, que sería el mínimo común múltiplo de los denominadores. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo quiero conseguir fracciones equivalentes a 7 doceavos y 25 18avos
ambas con el común denominador, lo primero que tenemos que coger es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son 12 y 18. La descomposición de 12 la tenemos aquí, que es 2 al cuadrado por 3, y la de 18, que sería 2 por 3 al cuadrado. De manera que el mínimo común múltiplo serían los comunes y no comunes al mayor exponente. Conclusión, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Eso significa que el común denominador de esas fracciones sería 36. Pues bien, ese 36 primero lo dividimos por el denominador de la primera. De 7 doceavos sería 12. Como hemos conseguido el mínimo común múltiplo de ese número, tiene que salir siempre divisible. Si no sale la división exacta, es que nos hemos equivocado al calcular el mínimo común múltiplo. 36 entre 12 sería 3. Pues por ese 3 multiplicamos también el numerador, de manera que 7 por 3, 21, y por supuesto el denominador común de antes que dijimos que era 36. Hacemos lo mismo con el otro denominador, 36 entre 18, que sería 2. Pues por 2 sería por lo que multiplicaría el numerador, 25 por 2, y el 18 por 2, que sabemos que nos va a dar 36. Luego quedaría 50 partido de 36. Conclusión, las fracciones equivalentes a las dadas con común denominador sería 21 partido de 36, que es la equivalente a 7 doceavos, y 50 partido de 36, que sería la equivalente a 25 partido de 18. Vamos a finalizar este vídeo con la comparación de fracciones. Comparar fracciones nos sirve para ordenar fracciones y el orden en los conjuntos numéricos es una propiedad importante. Bien, si nosotros tenemos dos fracciones con el mismo denominador, os recuerdo que el denominador es el número que está dividiendo, el número que está abajo, pues será mayor la que tenga mayor numerador. De 4 tercios y 7 tercios, la mayor es 7 tercios. Cuando son fracciones con el mismo numerador, es decir, con el número que es dividido, con el número de arriba, será mayor la que tenga menor denominador. 8 quintos será menor que 8 tercios. Dividir 8 entre 5 nos saldrá un número menor que 8 entre 3. En general, no tienen por qué tener ni el mismo numerador ni el mismo denominador. Si ocurre esto, lo que tenemos que hacer es conseguir fracciones equivalentes a las dadas, con común denominador, por supuesto, y nos remitimos a fracciones con el mismo denominador, es decir, que será mayor la que tenga mayor numerador. Por ejemplo, si yo quiero comparar 4 tercios con 5 cuartos, lo primero que hago son fracciones con común denominador. Para ello me fijo en los denominadores, que serían 3 y 4. El mínimo común múltiplo de 3 y de 4 sería 12. 12 entre 3 a 4 por 4, 16. Y 12 entre 4 a 3 por 5, 15. Es decir, que ahora sí que tenemos que el mayor numerador es el de la primera. Entonces, volviendo a las primeras fracciones a las que nos daba el enunciado, 4 tercios, que tiene como fracción equivalente 16 doceavos, será mayor que 5 cuartos, que tiene como fracción equivalente 15 doceavos.